A veces, los actos más poderosos no vienen del estruendo de las armas, ni de órdenes gritadas en voz firme, ni siquiera del poder que impone un uniforme. A veces, el gesto más simple, una rodilla en el suelo, una mirada amable, un abrazo sincero tiene el poder de conmover a todo un país. Esta es una de esas historias, una historia real, profunda y emotiva, que nos recuerda que incluso en los entornos más estrictos, como lo es la realeza británica, el verdadero honor no siempre está en seguir el protocolo, sino en saber cuándo romperlo, por amor, por pasión, por humanidad. En el corazón de Londres, frente a los majestuosos portones del Palacio de Buckingham, donde el silencio y la disciplina marcan cada paso, ocurrió algo que nadie esperaba. Un hecho tan conmovedor que congeló el tiempo para todos los que estaban allí presentes. Una pequeña niña con una enfermedad devastadora se encontraba entre la multitud, sostenida por la mano temblorosa de su padre, y con los ojos fijos en un guardia real que parecía inalcanzable. Pero en cuestión de segundos, todo cambiaría. Este no es un cuento. Es una escena real que sucedió bajo la fría vigilancia de los muros históricos, donde un hombre, un soldado, un símbolo de tradición, tomó una decisión que no solo sorprendió a los turistas y locales, sino que también rompió una regla no escrita, la de que los soldados no muestran emociones. Y sin embargo, ese día, el corazón habló más fuerte que cualquier instrucción. Pero antes de que te sumerjas en esta historia, permíteme hacerte una invitación. Si valoras los relatos que sacuden el alma, si crees en el poder de los gestos humanos, y si quieres seguir descubriendo historias reales que combinan fuerza, disciplina y sensibilidad, suscríbete ahora mismo a este canal. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Además, déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas emociones. Volviendo a la escena. El día había comenzado como cualquier otro. El cielo despejado, los rayos del sol iluminando el mármol blanco de la plaza y decenas de turistas con cámaras listas, esperando ver de cerca a los icónicos guardianes de la realeza británica. Inmóviles, impecables, impenetrables. Entre ellos, un veterano con más de 15 años de servicio, el guardia James Aldridge, conocido por su disciplina férrea y su historial impecable. Había servido en zonas de conflicto, entrenado en los entornos más hostiles y jamás había quebrado el protocolo. Su figura, erguida y firme, era casi una estatua viviente. Pero esa mañana, algo cambió. Entre la multitud, una pequeña de apenas 7 años, con un gorrito de lana color rosa cubriendo su cabecita sin cabello, caminaba con la ayuda de sus padres. Su piel pálida, sus pasos frágiles y su sonrisa brillante contaban una historia que no necesitaba explicación. No hacía falta escuchar el diagnóstico ni los tratamientos. Bastaba verla para entender que estaba librando su propia batalla, una guerra silenciosa contra una enfermedad devastadora. Sin embargo, lo más impactante no era su condición, sino su mirada. Una mirada llena de esperanza, de ilusión, porque ese día ella tenía un sueño: conocer a un guardia real, no tocarlo, no hablar con él, solo estar cerca, verlo de frente, mirarlo a los ojos. Para ella, era como ver a un superhéroe de carne y hueso. Y fue en ese instante, cuando su pequeña voz resonó entre la multitud, que algo dentro de Aldridge comenzó a transformarse. Tal vez fue la dulzura de su voz, o la forma en la que se esforzaba por mantenerse erguida como si fuera una soldado más. Tal vez fue el brillo de sus ojos, o la forma en que su padre contenía las lágrimas mientras sujetaba su mano. Lo cierto es que, en ese momento, James dejó de ser solo un guardia. Se convirtió en algo más. Lo que sucedió después fue tan inesperado como conmovedor. Pero no te lo vamos a adelantar, porque para entender por qué este acto marcó la vida de todos los presentes y por qué sigue conmoviendo a millones de personas hasta el día de hoy, hay que conocer cada detalle. Hay que vivirlo paso a paso. Acompáñanos en esta historia que te hará reflexionar sobre lo que verdaderamente significa el honor
el deber y la humanidad. Un día común en el palacio. El sol de la mañana se elevaba con calma sobre Londres, proyectando una luz suave sobre los históricos muros del Palacio de Buckingham. Los adoquines del patio reflejaban el brillo del día mientras el rumor de turistas comenzaba a llenar el ambiente. Risas, cámaras, voces de niños emocionados. Era, en apariencia, un día como cualquier otro. De pie en su puesto, firme como una estatua viviente, estaba el guardia James Aldrich. 15 años de servicio se reflejaban en cada detalle de su porte, su uniforme rojo impecable, su gorro bearskin negro perfectamente alineado y su inmovilidad absoluta eran símbolos de una disciplina intachable. Había servido en zonas de conflicto, enfrentado el caos de la guerra y vuelto a casa solo para volver a la rutina del deber ceremonial, sin perder una pizca de rigor. A su alrededor, los turistas se agolpaban con ansias de tomar fotos o grabar un instante de tradición viva. Algunos reían intentando provocarlo, otros simplemente lo admiraban en silencio. Pero él, inmutable, mantenía los ojos al frente. Nada debía sacarlo de su postura, nada, salvo lo que estaba por suceder. Entre la multitud, una figura pequeña comenzó a llamar su atención. Era una niña de no más de 7 años, caminando con lentitud entre sus padres. Su gorrito de lana rosa no solo cubría su cabeza, también escondía una realidad dolorosa. Su piel era pálida, su cuerpo frágil, pero sus ojos brillaban con una fuerza difícil de ignorar. «Mamá, es real», exclamó con voz débil pero emocionada. «Es un guardia de verdad». James escuchó la frase con claridad. Era algo común entre niños, pero hubo algo en el tono de aquella niña que lo hizo diferente. Su entusiasmo, su alegría, su esperanza, todo en ella desentonaba con su fragilidad. Y sin embargo, parecía más fuerte que cualquiera. El padre la sujetaba con firmeza, pero con cuidado. La madre miraba a su alrededor, buscando un espacio libre para acercarse sin molestar. Aunque sus rostros mostraban sonrisas, sus ojos delataban preocupación. Había una urgencia silenciosa en sus gestos. La niña avanzaba lentamente, sus pequeños pies marcando un ritmo que no era físico sino emocional. Algunos turistas empezaron a notar su presencia. Bajaron sus teléfonos, se hicieron a un lado y dejaron que ese momento siguiera su curso sin interrupciones. Una señora mayor susurró: «Dios la bendiga». Una pareja joven le sonrió con ternura. Un niño pequeño la saludó con la mano y ella, encantada, devolvió el gesto con una sonrisa que iluminó la escena. James no podía moverse, pero su mente no estaba en el mismo sitio que sus pies. Recordó un momento en su pasado militar. Un niño herido en una aldea lejana que, pese a todo, sonreía. Esa misma luz ahora brillaba en esta niña. «Quiere ver a los guardias antes de que...», susurró la madre a una mujer a su lado antes de que su voz se quebrara. James no necesitó escuchar el final. Lo entendió todo. La niña llegó hasta la línea que marcaba el límite entre los turistas y el protocolo. Se detuvo. Se puso derecha, como si intentara imitar su postura. Se esforzaba por mantenerse firme. Se enderezó con valor, luchando contra su propio cuerpo débil. «¿Estoy bien así, papá? ¿Estoy parada como un soldado?», preguntó, conteniendo la emoción. «Perfecta, hija», respondió él con voz temblorosa. James sentía algo revolverse dentro de sí. No era debilidad, era humanidad. Era esa línea invisible que separa la obligación de la compasión. Y él, hasta ese momento, siempre había permanecido del lado del deber. Pero esa niña, esa pequeña valiente, estaba cruzando un umbral que muy pocos logran tocar. El sol iluminaba su rostro mientras ella lo contemplaba como si estuviera frente a un héroe. Para ella, él no era solo un guardia, era un símbolo. Y ese símbolo estaba siendo visto por alguien que, en medio de su batalla más difícil, aún encontraba razones para sonreír. James supo, sin necesidad de palabras, que ese día no sería uno más. La niña que rompió el silencio, Emily, tenía esa energía que no se podía fingir.
Aunque sus pasos eran cortos y su cuerpo delgado delataba el peso de los tratamientos, su mirada desbordaba ilusión. Para ella, aquel no era solo un paseo turístico, era su sueño. Uno que había alimentado desde que vio por primera vez un documental sobre los guardias reales. Desde entonces, hablaba de ellos con la emoción de quien espera conocer a un superhéroe. Su madre, al verla tan emocionada, hacía lo posible por mantener la compostura. Su padre, con la cámara en mano, trataba de grabar sin que se notara que sus dedos temblaban a cada paso que daban. La gente alrededor comenzaba a percibir que algo especial estaba sucediendo. La mayoría de los presentes guardaba silencio, no por obligación, sino por respeto. Era evidente que aquella niña no era como las demás, y aún así, su sonrisa era más luminosa que cualquier sol de primavera. Su voz, aunque débil, llegaba lejos. Mira, papá, tiene muchas medallas. ¿Crees que fue valiente para ganarlas? El padre tragó saliva antes de responder. Estoy seguro de que sí, mi amor. Pero tú eres aún más valiente que él. Ella lo miró con ternura y bajó la vista hacia la pequeña medalla que llevaba prendida en su vestido. Un regalo de los médicos del hospital. Por tu valentía, decía. Para ella, ese reconocimiento tenía el mismo valor que cualquier condecoración militar. La enfermera Jenny dijo que yo era una guerrera, añadió con orgullo. Mientras tanto, James permanecía firme, sin romper la postura. Pero su mente ya no estaba centrada en el protocolo. Su mirada, aunque aparentemente fija, lo alcanzaba todo. El gesto con el que la niña se enderezaba, la forma en que se esforzaba por parecer un soldado, el brillo de sus ojos, todo eso calaba hondo. Él, que había pasado años entrenando para no reaccionar ante nada ni nadie, sentía cómo aquella niña derribaba, sin decir una palabra directa, las barreras más sólidas que había construido. No era un ataque, era algo más profundo, un llamado silencioso a lo que realmente significa ser humano. Los turistas ya no fotografiaban al guardia, fotografiaban a Emily. Su presencia era más imponente que la de cualquier uniforme. Era la encarnación de la lucha, del coraje, de la inocencia que no se deja vencer. Una mujer joven murmuró: no pensé que vendría a ver esto, y sin embargo, es lo más bello que he presenciado. Emily, con esa percepción especial que tienen los niños, sintió que estaba siendo observada. Pero lejos de intimidarse, alzó la voz. ¿Puedo tomarme una foto con él, mamá? No me acercaré, lo prometo. Su madre dudó. Miró a su esposo, luego al reloj. El cansancio ya comenzaba a notarse en su rostro. Pero la niña insistía con esos ojos que imploran desde la esperanza, no desde el capricho. Claro que sí, cielo. Pero será rapidito, ¿sí? Emily se acomodó el vestido, se ajustó el gorrito con cuidado y dio un paso más. Solo uno. Lo suficiente para estar lo más cerca posible, sin cruzar la línea. Se puso derecha, lo más erguida que su pequeño cuerpo le permitía. Inspiró profundo, como si eso la llenara de fuerza. ¿Estoy recta como él, papá? Más que eso, hija, estás perfecta. El padre preparó la cámara. La madre retrocedió un paso. Y Emily, por unos segundos, se quedó completamente inmóvil, copiando lo que tanto admiraba. En su interior, sentía que estaba cumpliendo una misión. El silencio era total. La plaza, por momentos bulliciosa, ahora parecía una catedral. Nadie hablaba, nadie se movía. Hasta los pájaros, por un instante, parecían haber detenido su vuelo. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensado. James, sin mover un músculo, sintió una presión en el pecho que no conocía. No era física, era algo más. El peso de la conciencia, la carga de la empatía. Esa niña estaba dándole una lección sin decir una sola palabra directa. Y él, por primera vez en años, dudó. Dudó entre lo que debía hacer y lo que necesitaba hacer. Su corazón latía fuerte, más que en combate, más que bajo fuego enemigo, porque esta batalla era distinta. No se trataba de sobrevivir, se trataba de sentir. Y aunque aún no se había movido, ya todo había cambiado. Cuando el deber se encuentra con la compasión,
El guardia James Aldridge había soportado tormentas, provocaciones y misiones en zonas de guerra sin alterar jamás su postura. Había sido entrenado para resistir el dolor, el frío, el calor, el cansancio y sobre todo las emociones. Pero en ese momento, frente a esa pequeña figura vestida de rosa con un gorrito tejido, algo en su interior comenzó a quebrarse suavemente. Emily no había pedido mucho. No había cruzado la línea. No había intentado tocarlo ni romper las normas. Solo estaba allí, de pie, intentando parecerse a él. Y sin embargo, el peso de su presencia lo sacudía más que cualquier voz de mando. James sentía un nudo en el estómago, uno que no tenía que ver con el deber, sino con el corazón. El padre sostenía la cámara, intentando capturar el instante sin que se le nublara la vista. La madre contenía la respiración, con la ansiedad reflejada en cada pequeño gesto. El resto del público, que minutos antes buscaba selfies o videos virales, ahora observaba en silencio absoluto. Todos comprendían, sin que nadie lo dijera, que estaban presenciando algo único. Emily, firme, trataba de imitar la postura del guardia. Aunque su cuerpo temblaba, no dejaba de sonreír. Una sonrisa que no pedía lástima, sino reconocimiento. No como víctima, sino como luchadora. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Con un movimiento lento, preciso y absolutamente deliberado, James giró sobre sus talones. Sus botas hicieron un leve sonido al girar sobre el adoquinado, cortando el silencio como un rayo. La multitud soltó un suspiro colectivo. Algunos cubrieron la boca con las manos, otros dejaron caer sus teléfonos, olvidando por completo que estaban grabando. Por primera vez en 15 años, James había roto el protocolo, pero no se detuvo allí. Bajó una rodilla con solemnidad, colocándose al nivel de la pequeña. El contraste entre su corpulencia militar y la delicadeza de Emily fue tan potente que varios rompieron en llanto en ese instante. «Hola», Emily dijo con voz suave, profunda y cálida. «He visto cómo te mantuviste firme, mejor que muchos soldados». Emily abrió los ojos con asombro, no solo porque el guardia había hablado, sino porque lo había hecho a ella. «¿Tú puedes hablar?», susurró. «Señor», James asintió con una sonrisa leve, una expresión que pocas veces alguien había visto en su rostro en uniforme. Lentamente, llevó su mano al pecho y desabrochó una de sus medallas. Era una condecoración que había recibido en Afganistán por valentía bajo fuego. «Este reconocimiento es por valor en condiciones extremas», explicó, «y yo creo que tú sabes bastante de eso». La madre de Emily se tapó la boca, las lágrimas corriendo sin control. El padre no podía sostener más la cámara. La dejó bajar, colgando del cuello, mientras ponía una mano temblorosa sobre el hombro de su hija. «¿Puedo?», preguntó James con respeto. Emily asintió con un movimiento pequeño. Entonces él colocó la medalla sobre su vestido, justo al lado de la que ya llevaba del hospital. El gesto fue tan solemne como si estuviera frente a un alto rango militar. «Ahora eres oficialmente parte de la guardia», le dijo, «y creo que mereces aprender el saludo oficial». Con cuidado tomó su pequeña mano y la guió para ejecutar un saludo perfecto. Emily se concentró como nunca. La multitud, conmovida, estalló en aplausos espontáneos cuando completó el gesto con precisión, pero James aún tenía una última sorpresa. Abrió los brazos lentamente y preguntó, «¿Me darías el honor?». Emily no dudó, dio 2 pasos y se abrazó a él. Sus pequeños brazos no podían rodearlo por completo, pero eso no importaba. En ese abrazo no había reglas, solo verdad, solo amor. Solo reconocimiento mutuo entre 2 guerreros que, desde mundos distintos, entendían lo que era pelear por la vida. James cerró los ojos por un instante, dejando que ese gesto lo envolviera. No importaban los reglamentos, no importaba si sería reprendido. En ese momento supo que estaba haciendo lo correcto. Cuando se separaron, Emily lo miró como si acabara de conocer a un ángel. Él se incorporó, volvió a ponerse firme y le regaló un saludo real. No uno turístico,
uno genuino, el que se ofrece solo a los más valientes. Gracias, señor, dijo ella con voz suave, tocando la medalla. Gracias a ti, respondió él. Recuerda, eres una de nosotros, siempre. Y con eso volvió a su posición, firme, inmóvil, pero ya no era el mismo. Un abrazo que quedará para siempre. El aire parecía distinto, como si todo a su alrededor se hubiese detenido para rendir homenaje a aquel instante. El guardia James Aldridge, que hasta hacía segundos era solo una figura solemne en el palacio, se había convertido en símbolo de algo mucho más grande. Y frente a él, Emily, esa pequeña guerrera de sonrisa valiente, lucía ahora una medalla que no colgaba por protocolo, sino por amor, coraje y verdad. Mientras el guardia regresaba lentamente a su posición, el público permanecía en absoluto silencio. Incluso, quienes antes habían llegado buscando una buena foto o un video llamativo, ahora sostenían sus móviles con las manos temblorosas. Lo que acababan de presenciar era demasiado real, demasiado profundo como para reducirlo a un simple clip en redes sociales. Emily se giró hacia sus padres, con los ojos iluminados como si llevara dentro un sol entero. Su madre cayó de rodillas para abrazarla, cubriéndola de besos entre lágrimas. El padre apenas podía articular palabra. Solo acarició con ternura el cabello cubierto por el gorro mientras intentaba memorizar cada segundo. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró la madre, con la voz quebrada. «Ahora sí soy parte de ellos, ¿verdad?», preguntó Emily, tocando con cuidado la medalla que brillaba sobre su vestido rosa. «Más que eso», hija, respondió el padre. «Hoy les enseñaste lo que significa ser valiente de verdad». A lo lejos, algunos turistas aplaudieron con suavidad. Otros se acercaron tímidamente, no para interrumpir, sino para expresar su respeto. Una mujer ofreció una flor. Un niño se acercó y le dio a Emily un pequeño dibujo que había hecho de los guardias reales. Nadie hablaba en voz alta, nadie rompía el encanto del momento, y sin embargo, todo el mundo lo sentía. James permanecía en posición, pero ya no era el mismo. Dentro de él, algo se había transformado. No se trataba de haber roto una norma, se trataba de haber elegido el corazón por encima del deber. Y esa elección, lejos de debilitarlo, lo había fortalecido. Porque la verdadera fuerza no siempre está en el brazo firme o en la mirada dura. A veces, la fuerza se revela en los actos que nacen del alma, en los gestos que sanan, en los abrazos que quedan grabados para siempre. Emily y sus padres comenzaron a retirarse, despacio, entre una multitud que ahora se apartaba con respeto. No había empujones ni alboroto, solo miradas cálidas, aplausos discretos y gestos de admiración. Una madre levantó a su hijo para que pudiera ver mejor. Un anciano se quitó el sombrero al paso de la niña, y varios jóvenes, sin conocer su historia completa, ya sabían que algo sagrado había ocurrido. Las cámaras grababan, sí, pero no para el entretenimiento. Grababan para recordar. Para que el mundo supiera que aún existen momentos donde la humanidad se impone al protocolo, donde la empatía desarma los muros más rígidos y donde un guardia puede convertirse en héroe al inclinarse ante una niña. El sol continuaba su recorrido en el cielo, y los rayos tocaban suavemente la medalla que brillaba sobre el pecho de Emily. Era más que una insignia, era un símbolo de vida, de resistencia, de esperanza. Cuando llegaron al final del patio, Emily se giró una vez más. Miró al guardia con ojos llenos de gratitud. Y como si lo supiera instintivamente, alzó la mano una vez más para saludarlo con la misma precisión que él le había enseñado. James, aún firme, respondió con un leve gesto de aprobación. Apenas un movimiento, imperceptible para muchos, pero para ella fue suficiente. El cierre perfecto de un momento eterno. Al volver a casa, Emily hablaría del día en que un guardia real se arrodilló por ella. Y no como un simple recuerdo, sino como una enseñanza. Que el coraje se mide en sonrisas, que la dignidad no se pierde al bajar la guardia y que a veces el mayor acto de servicio es escuchar al corazón. Los días pasarían. Las imágenes circularían por todo el mundo. Algunos lo verían como una anécdota, otros
como una lección. Pero para quienes estuvieron allí, fue un milagro silencioso. Uno que les recordó que, incluso dentro de las estructuras más rígidas, puede brotar la ternura más pura. Y así, en el corazón de un palacio construido con siglos de tradición, quedó sellada una historia que no necesitó palabras grandilocuentes, ni discursos, ni música de fondo. Solo un gesto, un abrazo, una medalla. Y el amor de una niña que, aún luchando por su vida, enseñó a todos que la compasión también forma parte del deber. Hay momentos que no necesitan anuncios ni discursos, momentos que no exigen explicaciones ni justificaciones. Simplemente suceden y nos cambian. Lo que ocurrió aquel día frente al Palacio de Buckingham fue mucho más que una excepción al protocolo. Fue una prueba silenciosa de que incluso en los entornos más rígidos, el corazón puede encontrar un lugar para hablar. Emily no pidió una ceremonia, no exigió nada. Su único deseo era estar cerca de algo que admiraba, algo que representaba fortaleza, valentía y disciplina. Y con su gorrito tejido, su sonrisa débil pero firme y esa mirada capaz de atravesar el alma, le enseñó a un guardia veterano y al mundo entero que la verdadera grandeza no siempre se viste de medallas. A veces, camina con pasos temblorosos y lucha en silencio. James Aldridge, al arrodillarse y romper el protocolo, no desobedeció una norma. Cumplió una misión mucho más elevada. Escuchó una voz que no venía de sus superiores, sino de su humanidad. Y en esa decisión, en ese momento de vulnerabilidad compartida, nos dejó a todos una lección que vale más que cualquier entrenamiento militar, que la compasión no debilita, dignifica. Vivimos tiempos en los que pareciera que hay que ser fuerte todo el tiempo, donde mostrar emoción se interpreta como debilidad, donde cumplir con lo establecido es aplaudido, pero detenerse a mirar al otro a los ojos es visto como una pérdida de tiempo. Y sin embargo, ¿no es eso lo que más necesitamos? ¿Una pausa? ¿Una mirada? ¿O un gesto? Emily nos recordó que no hace falta ser grande para ser valiente, que la lucha no siempre se libra con armas o uniformes, sino con esperanza, con ternura, con la decisión de sonreír en medio del dolor. Y James nos mostró que el poder de un gesto puede atravesar generaciones. Su medalla, colocada en el pecho de una niña frágil pero luminosa, fue más que un homenaje. Fue un símbolo de que el coraje no tiene edad, ni reglas, ni límites. A veces, creemos que cambiar el mundo es una tarea lejana, que solo está en manos de líderes o instituciones. Pero historias como esta nos muestran que los cambios más profundos empiezan con acciones pequeñas. Un paso hacia adelante, una rodilla en el suelo, un sí dicho desde el alma. Y tú, que estás viendo esto, también formas parte de esta historia. Quizás hoy estás enfrentando tu propia batalla. Tal vez no llevas un uniforme rojo ni una medalla en el pecho, pero cada día te levantas y sigues adelante. Y eso, aunque nadie te lo diga, también es heroico. Porque la verdadera valentía no es la que aparece en los titulares. Es la que ocurre en silencio, en casa, en hospitales, en las calles, en las lágrimas que limpias sin que nadie lo note. O quizás estás del otro lado. Tal vez eres quien, como James, ha seguido siempre las reglas, sin espacio para cuestionarlas. Pero hoy, algo en ti ha despertado. Hoy entendiste que la empatía no quita autoridad, la multiplica, que la compasión no te hace débil, te vuelve invencible. Por eso, queremos invitarte a hacer algo muy simple, pero poderoso. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, porque aquí no solo compartimos historias, aquí celebramos lo que nos hace humanos. Activa la campanita para recibir cada nuevo video y ser parte de una comunidad que cree que la sensibilidad no es un error, sino un don. Y si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si tocó algo en tu interior que necesitaba despertarse, déjanos un comentario con la palabra valentía. Queremos leerte, queremos conectar, porque tu voz también importa. Además, compártelo con alguien que necesite una chispa de esperanza, porque nunca sabes quién puede estar necesitando justo este mensaje. En un mundo que corre, que empuja, que exige,
Seamos quienes se detienen para mirar al otro. Seamos quienes extienden una mano, quienes dan un abrazo, quienes rompen el protocolo cuando es necesario. No por rebeldía, sino por amor. Porque al final lo que más recordamos no es lo que nos dijeron que hiciéramos, sino lo que elegimos hacer cuando nadie nos obligaba. Emily eligió sonreír. James eligió agacharse. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir hacer hoy?